Hola a todos y bienvenidos al canal Narrative Space. No olviden suscribirse y darle a me gusta al video. Hoy vamos a hablar de la película Ratatouille del año 2007. Desde las vastas y apacibles cocinas de la campiña francesa, donde el olfato es una brújula y el sabor una religión, emerge Remy, un joven roedor con un don desmedido y una ambición inusual. No solo comer, sino crear. Su pasión por la gastronomía no era un capricho, era una herencia silenciosa, nutrida por la admiración que sentía por el difunto Auguste Gusteau, cuyas palabras, grabadas en un libro de cocina como Evangelio, resonaban en su pequeña mente. Cualquiera puede cocinar. Este credo contradecía la realidad de su clan, para quienes la supervivencia se basaba en el sigilo y el hurto, no en la alquimia de los sabores. La vida de Remy dio un vuelco dramático al separarse de su familia, encontrando su camino, guiado por su instinto y el espíritu de Gusteau, hasta las bulliciosas calles de París. Allí, bajo el tejado del restaurante más prestigioso de la ciudad, la crème de la crème, el escenario de los sueños de Gusteau, Remy descubrió el caos. El restaurante, ahora bajo la dirección del frío y calculador Skinner, estaba en decadencia tras la muerte de su fundador. Fue en este turbulento ambiente donde Remy conoció a Alfredo Linguini, un joven torpe y sin experiencia alguna, contratado como fregador. Linguini, un alma noble pero inepta en los fogones, se convirtió en el vehículo involuntario de Remy. En una noche de pánico, al ver a Linguini arruinar una sopa, Remy intervino con una agilidad sorprendente, añadiendo especias y balanceando el caldo hasta convertirlo en una obra maestra involuntaria. Nació una asociación simbiótica. Linguini movía a los miembros y Remy, escondido bajo el gorro del cocinero, dirigía el baile culinario. El éxito fue meteórico. La sopa se hizo legendaria, atrayendo la atención de la crítica más temida de París, Anton Ego, un hombre cuya crítica era tan afilada como un cuchillo de chef y cuya perspectiva pesimista sobre la cocina moderna rayaba en la melancolía, anunció una visita. La presión recayó sobre Linguini, quien, incapaz de replicar el milagro sin su pequeño socio, se enfrentaba a la ruina profesional. La relación entre el roedor y el humano se tensó bajo el peso del secreto. Linguini, al descubrir el verdadero alcance del talento de Remy, sintió el miedo del impostor y la tentación de tomar el crédito. Remy, por su parte, luchaba por el reconocimiento de su arte, no solo por la emoción de la creación, sino por la validación de su existencia en un mundo que lo veía como alimaña. El clímax llegó con la visita de Ego. Ante la inminente exposición del fraude y tras un conflicto donde Linguini revela el secreto ante todo el personal, la cocina se paraliza en incredulidad y rechazo. Remy, sin embargo, no se rindió. Recordando la filosofía de Gusteau y con el apoyo de Linguini, que finalmente aceptó su papel secundario, Remy tomó el control de los fogones. Para apaciguar la sed de autenticidad de Ego, Remy no cocinó un plato moderno, sino uno que resonara con la memoria pura. Un simple pero perfecto ratatouille. Al probar el plato, el estoico crítico fue transportado a su infancia, a la seguridad y el cariño de la cocina de su madre. Era un momento de profunda epifanía. Ego comprendió que la grandeza no reside en el nombre o el linaje, sino en la pureza de la intención. El precio de la verdad fue alto. El restaurante fue clausurado por la inspección sanitaria tras el descubrimiento de la colonia de ratas. Sin embargo, el impacto de Remy ya estaba hecho. Ego, en su reseña final, no solo alabó el ratatouille como la comida más conmovedora que jamás había degustado, sino que defendió la idea de que lo extraordinario puede surgir de los lugares más inesperados. Al final, el trío, Remy, Linguini y Colette, la chef que había guiado a Linguini, no pudieron restaurar el antiguo prestigio, pero fundaron un nuevo bistró más modesto, La Guarnición. En este nuevo espacio, libre de las pretensiones del viejo mundo, Remy finalmente cocinó abiertamente, no como una sombra, sino como el genio que era, demostrando que el talento, en su forma más pura, siempre encuentra la manera de alimentar el alma. La odisea de Remy no era solo un desafío a la naturaleza, era una batalla contra la incomprensión, especialmente la de su padre, Django, cuya vida se definía por la necesidad constante de engañar al sistema humano para sobrevivir.
Ver a su hijo soñar con el refinamiento mientras él olfateaba sobras era una fuente de dolorosa frustración. Esta dualidad entre la necesidad y el deseo impregnaba cada acción de Remy. Cuando Linguini tropezó por primera vez en la cocina, con su torpeza desgarbada que parecía desafiar las leyes básicas de la coordinación, era evidente que no era el heredero secreto de Gusteau, como creía Skinner, quien, con su estatura menguada y su constante ceño fruncido, representaba la avaricia y el estancamiento creativo de la vieja guardia. Skinner no quería cocinar, quería poseer la marca Gusteau. La química entre Remy y Linguini, una vez superado el shock inicial del descubrimiento, se convirtió en un estudio fascinante sobre la colaboración forzada. Linguini era el cuerpo, lleno de inseguridades y un deseo desesperado de impresionar, sobre todo a Colette Tattoo. Colette, con su disciplina espartana forjada en la dureza de las cocinas profesionales, era la guardiana de las tradiciones técnicas de Gusteau. Ella veía en Linguini, al principio, solo a otro hombre que no tomaba en serio el sacrificio que requería la alta cocina. Su rigor era un muro que Remy, indirectamente, ayudó a derribar al infundirle a Linguini una sensibilidad que ni siquiera él sabía que poseía. A medida que los platos de Remy, ejecutados por Linguini, escalaban las listas de popularidad, la tensión crecía. El verdadero conflicto emocional no era solo la autoría, sino la identidad. Linguini empezó a saborear la fama, el respeto que antes le estaba vedado. Se volvió descuidado, impulsivo, casi olvidando que era un títere feliz bajo el control de un roedor brillante. El momento en que Linguini intenta cocinar solo, y el desastre subsiguiente, fue el punto de quiebre. La demostración palpable de que sin Remy, Linguini era solo ruido. La confrontación final, cuando Linguini revela la verdad a la brigada, un torrente de acusaciones y negaciones, es el acto de desesperación de un hombre que prefiere la destrucción total a vivir una mentira parcial. El personal, hombres y mujeres que habían dedicado sus vidas a la rigidez de la cocina, no podían aceptar la realidad, que su éxito había sido orquestado por una plaga. Se marcharon, dejando a Linguini y Colette solos ante el desafío de Anton Ego. Ego, con su traje oscuro y su rostro siempre en penumbra, no era simplemente un crítico. Era el guardián de la memoria gastronómica. Su mesa en el restaurante era un tribunal. El ratatouille que Remy preparó no fue solo una receta, fue un acto de humildad culinaria, una vuelta a lo simple que desarmó al hombre más cínico de París. Al comerlo, Ego no vio solo verduras cocidas, vio la vulnerabilidad de la infancia, un momento perdido donde la comida no era arte, sino amor incondicional. Su posterior crítica, escrita en un tono casi reverente, fue su propia redención, una admisión de que había juzgado la superficie y había fallado en buscar la verdad del corazón. El cierre del restaurante, aunque doloroso, fue una liberación. La inspección sanitaria, el inevitable regreso a la realidad de la coexistencia entre humanos y roedores, forzó una honestidad. En La Guarnición, ese pequeño bistró humilde, Remy no tuvo que esconderse. El aire ya no estaba cargado de miedo a ser descubierto, sino de la promesa de la excelencia compartida. Allí, rodeado por Colette, la maestra técnica, y Linguini, su amigo leal, Remy finalmente se convirtió en lo que siempre debió ser, un cocinero, cuyo legado no estaba escrito en la fama efímera, sino en el placer genuino que sus creaciones aportaban a cada comensal. La camaradería que finalmente floreció en La Guarnición era un testimonio de la transformación personal de cada miembro. Colette, cuya dureza inicial se había agrietado para revelar una profunda lealtad y un amor por la técnica pura, encontró en Remy un alumno ejemplar, aunque peculiar. Ella aprendió que la pasión genuina, despojada de vanidad o de la necesidad de validación masculina, era la verdadera fuerza motriz en una cocina. Su enseñanza se hizo más flexible, entendiendo que la maestría no siempre seguía el camino trazado. Linguini, por su parte, abrazó su rol con una humildad recién adquirida. Había tocado la cima del engaño y había caído, pero en esa caída encontró un propósito más auténtico. Ya no aspiraba a ser Gusteau. Su ambición se redujo a ser el puente confiable entre el genio de Remy y el mundo exterior. Su habilidad para interactuar con los clientes y mantener la fachada social del pequeño establecimiento se volvió tan crucial como los condimentos de Remy.
Se convirtió en el anfitrión perfecto, el hombre que podía vender la magia sin necesidad de haberla creado él mismo. Incluso el padre de Remy, Django, experimentó un cambio sísmico en su visión del mundo. Tras presenciar la admiración sincera y casi religiosa de Anton-Ego, y al ver a su hijo triunfar sin recurrir al hurto, su pragmatismo defensivo comenzó a ceder. Entendió que la audacia de Remy no era locura, sino una forma superior de supervivencia. Django y la colonia de ratas encontraron un nuevo pacto con el restaurante. A cambio de proteger las cocinas de otras plagas, recibían una porción de los restos, pero ahora eran restos elegidos, tratados con respeto. La cocina, antes un campo de batalla, se había convertido en un ecosistema complejo y mutuamente beneficioso. El ambiente en la guarnición era vibrante. No había el lujo opulento ni la presión asfixiante de la crème de la crème. En su lugar, había luz, risas y el sonido satisfactorio del cuchillo de Colette cortando verduras con precisión. Remy, ahora visible en un pequeño palco adaptado, dirigía el servicio con una calma meditada. Sus movimientos eran económicos, sus decisiones inmediatas. Ya no necesitaba el disfraz del gorro. Su reputación silenciosa en la mesa era su verdadero uniforme. La verdadera victoria no fue la crítica de ego, sino la estabilidad emocional que encontraron. Era una cocina construida sobre la aceptación de las diferencias y la valoración de la habilidad inherente. Remy demostró que el arte culinario, en su esencia más pura, es un acto de comunicación universal que trasciende la forma del artista, ya sea un humano ambicioso o un roedor soñador. La historia de Remy no era la de un oportunista, sino la de un visionario que, a pesar de nacer en la oscuridad, se abrió camino hacia la luz del sabor. La consolidación de la guarnición en el panorama gastronómico parisino se produjo con una lentitud que contrastaba con el meteórico ascenso de Linguini bajo la sombra de Remy. El nuevo local no buscaba el brillo efímero de las modas. Su encanto residía precisamente en su modestia y en la consistencia inquebrantable de su propuesta. Los comensales, intrigados inicialmente por la misteriosa calidad de la comida que emanaba de un lugar tan discreto, pronto se convirtieron en peregrinos del sabor. La experiencia se había despojado de la pompa y el servicio rígido, reemplazándolos por una calidez que recordaba a las cenas familiares, aunque con una ejecución técnica impecable cortesía de Colette. El verdadero motor de este éxito continuaba siendo la perfecta sincronía entre la visión y la ejecución. Remy, al operar sin la coacción de esconderse de Skinner o de las miradas desaprobatorias de su propia familia, refinó su paladar a niveles casi místicos. Se dedicaba a explorar la paleta de ingredientes frescos que le proporcionaba la nueva relación con su colonia, entendiendo que la verdadera innovación a menudo se nutre del retorno a lo esencial. Sus platos eran sencillos en apariencia, pero contenían capas de complejidad que desorientaban y deleitaban a partes iguales. Eran la materialización de su creencia fundamental. La cocina debe hablar directamente al corazón, sin intermediarios pretenciosos. Anton-Ego, aunque retirado de la crítica diaria, se convirtió en un mecenas silencioso. Su visita periódica no era para juzgar, sino para confirmar que la chispa que había encendido no se había extinguido. Solía sentarse en la misma mesa, observando la interacción entre los tres pilares del restaurante. Veía la confianza de Linguini al presentar los platos, la dedicación de Colette al supervisar la estación caliente y la sutil dirección de Remy desde su observatorio. Para Ego, la guarnición era la prueba viviente de que el verdadero crítico no dicta lo que es bueno, sino que reconoce lo que ya es sublime sin importar su origen. La gastronomía, comprendió, no es una jerarquía, sino un espectro infinito de talentos. El restaurante floreció en esa libertad recién descubierta. Remy no solo cocinaba, enseñaba a Linguini y Colette a sentir la comida. Les infundía la idea de que cada plato era una conversación entre el cocinero y el comensal. Este legado de enseñanza aseguró la longevidad del lugar. Cuando Linguini y Colette, cuyo vínculo profesional había evolucionado a algo más profundo, se ausentaban ocasionalmente, la cocina no colapsaba. Habían aprendido a honrar la intención de Remy, desarrollando una sensibilidad propia que les permitía mantener el estándar elevado.
Así, el roedor que soñaba con sabores se convirtió, irónicamente, en el mentor de los humanos que antes lo habían juzgado. La cocina de París, tan orgullosa de su tradición, había sido irrevocablemente alterada por un pequeño artista que se atrevió a creer en las palabras de un hombre muerto. Cualquiera, sin importar su tamaño o especie, podía cocinar. La atmósfera en La Guarnición se estabilizó en una armonía peculiar, una especie de paz forjada en el crisol de la controversia pasada. La fama inicial, alimentada por el misterio y la leyenda de Ego, dio paso a una admiración más serena y duradera, basada en la calidad innegociable de la experiencia ofrecida. No se trataba de ser el restaurante más caro o el más ruidoso. Se trataba de ser el más honesto. Remy, disfrutando de esta nueva normalidad, a menudo observaba la dinámica entre Linguini y Colette. Su relación, inicialmente tensa por la jerarquía culinaria, se había transformado en una asociación simbiótica y afectuosa. Colette, habiendo visto a Linguini superar su propia ineptitud gracias a una fuerza externa, había rebajado su orgullo protector. Ahora, su severidad se manifestaba como un cariño exigente, asegurándose de que cada técnica se ejecutara con respeto, incluso cuando el genio detrás del sabor fuera un roedor. Linguini, consciente de su dependencia de Colette para el manejo humano de la cocina y de Remy para la chispa creativa, había encontrado el equilibrio entre ser el rostro carismático y el fiel ejecutor. Hubo momentos en los que Remy se permitía pequeñas extravagancias, pequeños homenajes a su pasado. A veces, en noches de mucha afluencia donde la presión de la demanda era alta, el flujo de inspiración de Remy era casi visible. Se movía con una urgencia contenida, y los platos salían con una velocidad asombrosa, como si la cocina misma respondiera a su voluntad. Esos eran los momentos en que Colette sonreía discretamente, reconociendo el ritmo frenético del verdadero artista, un ritmo que ella misma había buscado toda su vida en la disciplina humana. La colonia de ratas, bajo el liderazgo ahora más comprensivo de Django, actuaba como una especie de servicio logístico clandestino. Su conocimiento de los conductos y tejados de París les permitía asegurar los ingredientes más frescos de los mercados antes del amanecer, a menudo intercambiando pequeños favores con algunos proveedores más excéntricos que se habían enterado a medias del toque especial del restaurante. Esta red subterránea de suministro añadía una capa de magia práctica a la operación. El logro final de Remy no fue impresionar a un crítico o engañar a un chef rival. Fue redefinir el concepto de familia. Encontró no solo un hogar, sino un propósito compartido con aquellos que, por naturaleza o por convención social, estaban destinados a ser sus enemigos o sus inferiores. La guarnición se erigió como un faro modesto, demostrando que el arte verdadero no conoce fronteras biológicas ni clases sociales, solo reconoce el talento que se atreve a expresarse plenamente. El eco de las palabras de Gusteau resonaba ahora no solo en la memoria de un roedor, sino en la vida cotidiana de una docena de personas y roedores que habían aprendido a comer y a vivir juntos. El legado de La Guarnición se extendió más allá de sus paredes, filtrándose en el tejido cultural de París como un aroma persistente y agradable. No se trataba solo de la comida, se trataba de la narrativa que la rodeaba, la historia del fregador convertido en chef, la chef rigurosa que se ablandó y el genio culinario que desafió a su propia especie. Esta narrativa, contada a menudo en susurros reverentes por los clientes habituales, cimentó la mística del lugar. Linguini, cuya confianza ahora se sostenía sobre cimientos sólidos de verdad y esfuerzo compartido, se había convertido en un conversador excepcional. Había aprendido a hablar de cocina con pasión sin la necesidad de mentir sobre su rol. Cuando los clientes preguntaban sobre la influencia detrás de sus platos, él sonreía y hablaba de inspiración, de un espíritu guía y de la importancia de escuchar al ingrediente. Su transformación de hombre ansioso a anfitrión sereno era en sí misma una obra maestra de la diplomacia social. Colette, por su parte, había adoptado una filosofía de enseñanza mucho más abierta. Vio cómo el talento innato de Remy superaba cualquier escuela de cocina formal, y esto la liberó de sus propias rigideces autoimpuestas. Comenzó a ver en cada nuevo ayudante, sin importar su origen, el potencial oculto que ella había visto y ayudado a pulir en Linguini.
Su cocina se convirtió en un refugio para aquellos que eran considerados demasiado algo, demasiado sensibles, demasiado torpes, demasiado ambiciosos. La disciplina persistía, pero ahora estaba al servicio de la creatividad, no su supresora. La relación de Remy con su padre se normalizó en una especie de respeto profesional mutuo. Django, al ver que el camino de Remy no terminaba en la destrucción, sino en la creación de prosperidad para su clan, la disposición de los restos ahora era sistemática y limpia. Aceptó que su hijo era, en cierto modo, un líder superior, aunque operaba bajo códigos diferentes. A veces, Remy y Django se encontraban en los túneles bajo el restaurante, discutiendo la calidad del queso encontrado o la necesidad de mantener limpia la entrada de ventilación, una conversación entre dos líderes pragmáticos. Incluso Anton Ego ocasionalmente enviaba una nota anónima a través de un mensajero discreto. No eran críticas, sino reflexiones sobre la filosofía culinaria o un comentario mordaz sobre la pomposidad de algún nuevo chef estrella en la escena parisina. Estos mensajes eran el equivalente a una palmadita en la espalda para Remy, confirmando que el respeto intelectual perduraba, una conexión tácita entre dos almas que entendían el verdadero peso de la estética y la memoria. La guarnición no conquistó París con grandeza ruidosa, sino con una resonancia profunda. Se estableció como el lugar donde la cocina volvía a ser lo que Gusteau siempre había predicado en su mejor momento. No solo sustento o arte, sino la manifestación tangible de la alegría y la verdad encontradas en el acto de crear y compartir. Remy, el pequeño roedor, había logrado lo imposible. No solo había cocinado, sino que había enseñado a una ciudad entera a mirar más allá de las apariencias para encontrar la magia. La longevidad de la guarnición se cimentó en su capacidad para evolucionar sin traicionar su origen humilde. Con el paso de los años, el secreto de Remy se había convertido en una leyenda bien guardada, una historia que el personal, ahora más numeroso y cuidadosamente seleccionado por Colette, protegía con un celo casi religioso. Ya no eran solo Linguini y Colette los custodios. Toda la pequeña brigada entendía que su sustento y su reputación dependían de la discreción absoluta sobre quién era el verdadero director de orquesta. Remy, consciente de que su mentor, Gusteau, había sucumbido al estrés de la fama y la crítica, cultivó en sí mismo una serenidad que contrastaba con la energía febril de sus inicios. Sus apariciones en la cocina eran menos frecuentes, pero más significativas. Se había acostumbrado a comunicarse con Linguini a través de un lenguaje de gestos refinado, casi coreográfico. Un golpe con la cola en el suelo indicaba la necesidad de más sal. Una inclinación de cabeza hacia la ventana sugería revisar la frescura de los espárragos recibidos esa mañana. Era una comunicación tan eficiente que a menudo Linguini respondía antes de que el gesto se completara, una prueba de la profunda sintonía que habían alcanzado. El impacto de la ética de trabajo de Remy se extendió a los proveedores. Los agricultores y pescaderos que servían al restaurante notaron una demanda inusual por ingredientes que antes se consideraban de segundo nivel. Remy insistía en la excelencia de los vegetales comunes, demostrando que el milagro no residía en la rareza del producto, sino en la intención aplicada a él. Un simple rábano, tratado con la atención adecuada y combinado con el equilibrio perfecto de acidez y dulzor, se convertía en una revelación, un concepto que los chefs más arrogantes de París no podían comprender. La propia estructura física del restaurante se adaptó. Se instalaron pequeñas rejillas y pasajes más amplios en el área de almacenamiento, discretamente diseñados por Django y sus constructores roedores, permitiendo a Remy moverse con mayor libertad sin comprometer la higiene visible. El restaurante era, en esencia, dos ecosistemas conviviendo. El humano en la luz, dominado por la técnica de Colette y la carisma de Linguini, y el roedor en las sombras, dedicado a la pureza de la concepción culinaria. El verdadero triunfo, a la larga, fue la normalización. Ya no se trataba de la sorpresa de un ratón cocinando, sino de la expectativa constante de una comida extraordinaria. La guarnición dejó de ser una curiosidad y se convirtió en una institución silenciosa, un lugar donde la gente iba a recordar por qué amaban comer.
Remy, el roedor que soñó en las alcantarillas, se había incrustado en el corazón de la alta cocina francesa, no derribándola, sino enriqueciéndola desde su base más humilde. Su historia se transformó de una anomalía espectacular a un testimonio perdurable del hecho de que la grandeza es ciega a las etiquetas y solo reconoce el fuego del auténtico deseo de crear. La quietud de la madurez trajo consigo una reflexión pausada sobre el camino recorrido. Para Remy, la cocina dejó de ser una huida desesperada y se convirtió en un estado del ser. Ya no sentía la urgencia de probar su valía a cada plato. La validación venía de la satisfacción silenciosa que veía en los ojos de los comensales y en la lealtad inquebrantable de sus socios humanos. Su perspectiva se había ampliado. Si bien la creación individual era su motor, el impacto colectivo del equipo era lo que sostenía la llama. Linguini, al asumir la plena responsabilidad de la gestión y la relación pública, había madurado hasta convertirse en un líder sólido. Había aprendido a delegar la creatividad en su socio invisible y a concentrarse en la hospitalidad. Los clientes lo veían como un chef visionario, excéntrico quizá, pero dueño de un gusto impecable. Su relación con Colette se había asentado en un compañerismo profundo, cimentado por años de supervivencia compartida bajo alta presión. Colette, a su vez, se había relajado lo suficiente como para permitirse ocasionalmente una sonrisa genuina que transformaba su rostro antes austero. Ella había encontrado en Linguini no solo un colaborador, sino un ancla en el mundo humano que a Remy le resultaba ajeno. Un desarrollo interesante fue la creciente curiosidad de la nueva generación de aprendices. Los jóvenes que llegaban a la guarnición buscaban la reputación del lugar, pero se encontraban con un ambiente de trabajo riguroso y, al mismo tiempo, extrañamente inclusivo. Aunque nunca se revelaba el secreto de Remy, la filosofía que permeaba la cocina era innegable. La excelencia requería una apertura mental total. Los aprendices que triunfaban eran aquellos que respetaban la técnica de Colette, pero que estaban dispuestos a aceptar sugerencias que desafiaban la lógica convencional, a menudo traducidas por Linguini como intuición del chef. Incluso el fantasma de Skinner se había disipado. El antiguo jefe, derrotado y humillado, se había retirado a una vida de amargura, intentando sin éxito replicar la magia de Gusteau con atajos y productos sintéticos, fracasando miserablemente. Su incapacidad para entender que la cocina era emoción y no solo fórmula sirvió como advertencia silenciosa en La guarnición. El atajo nunca lleva a la verdadera grandeza. Remy, con el paso del tiempo, comenzó a enfocarse en la preservación y la documentación de su arte. Trabajaba en un pequeño cuaderno, junto a su rincón favorito cerca del horno, no con recetas codificadas, sino con ilustraciones detalladas de texturas, aromas y la reacción emocional que buscaba provocar. Este diario, escrito en una caligrafía de roedor, pequeñas marcas y hendiduras complejas, se convirtió en el testamento final de su vida. Era la prueba tangible de que la inspiración puede ser organizada y transmitida, incluso si su mensajero es el más improbable de los seres. El legado de Remy no era solo un menú, sino una nueva manera de entender la creatividad humana, catalizada por un corazón roedor. La última etapa en la vida de Remy se caracterizó por una profunda satisfacción y una enseñanza más filosófica que práctica. El ritmo frenético se había ralentizado a una cadencia meditada, permitiendo al roedor disfrutar de los frutos de su perseverancia. La verdadera joya de su madurez culinaria fue el perfeccionamiento del arte de la enseñanza indirecta. Remy ya no necesitaba manipular cada sartén. Su presencia, su aura de maestro silencioso, bastaba para inspirar la excelencia en sus discípulos humanos. Linguini, ahora un hombre de mediana edad cuya calvicie incipiente se compensaba con una mirada de sabiduría calmada, había logrado integrar el misterio de su éxito en su identidad sin caer en la arrogancia. Había aprendido a honrar el silencio. Si un cliente preguntaba sobre el origen de una nota cítrica particularmente sorprendente, Linguini respondía con una seriedad que hacía justicia al esfuerzo de Remy. Es el recuerdo de una lluvia de verano, señor. Se captura en el momento justo. Colette, envejeciendo con la gracia de un vino bien reposado, se había convertido en la guardiana feroz de la tradición de la guarnición.
interpretando las mínimas señales de Remy y asegurando que la disciplina técnica nunca se relajara en favor de la emoción pura. Eran el cuerpo y la disciplina que daban forma tangible al alma de Remy. La colonia de ratas había evolucionado a una sociedad casi de mecenas. Django, habiendo visto a su hijo alcanzar una posición de respeto inexpugnable, se retiró a una vida de dignidad, supervisando la logística con una visión casi empresarial. Los túneles bajo el restaurante se habían convertido en una zona de suministro regulada, un ejemplo de simbiosis perfecta que era la envidia discreta de otros roedores de París que seguían en la miseria del hurto callejero. Incluso la relación con Anton Ego se mantuvo, aunque esporádicamente. Ego, ahora un hombre de mundo, con un aire melancólico que se intensificaba con la edad, ocasionalmente se detenía, no para comer, sino para charlar con Linguini sobre la naturaleza efímera del gusto y la permanencia del arte. En estas conversaciones se hacía patente que Ego no veía a Linguini como el verdadero chef, sino como el intérprete afortunado. En un encuentro particularmente íntimo, Ego le comentó a Linguini que el verdadero legado de Gusteau no era su estrella Michelin, sino haber inspirado a alguien tan improbable como Remy. Remy, al final, encontró su paz en la observación. Su amor por la cocina se tradujo en una apreciación estética pura. A menudo, al anochecer, se sentaba en un pequeño estante seguro, viendo la luz cálida de la cocina, escuchando el tintineo de los platos y las voces tranquilas de Colette y Linguini. Había demostrado que la grandeza no necesita ser vista para ser real, ni ser humana para ser auténtica. Su vida fue la confirmación silenciosa de que el corazón de un artista, cuando está desprovisto de ambición destructiva, siempre encontrará la manera de nutrir y elevar a aquellos dispuestos a escuchar el susurro del sabor. El restaurante se había convertido en un santuario de la honestidad culinaria. El paso del tiempo se hizo notar sutilmente en la guarnición. Las paredes, antes recién pintadas, adquirieron el tono cálido de la experiencia, manchadas por el vapor constante de las salsas y el humo ligero de los asados bien ejecutados. Ya no había prisa febril, sino el ritmo pausado y seguro de artesanos que conocen su oficio hasta el último matiz. Remy, aunque su actividad física disminuía, se había convertido en una especie de conciencia culinaria del lugar. Su envejecimiento era casi invisible para el ojo humano, una atemporalidad propia de los seres cuya vida se consume en la intensidad de la pasión. Linguini y Colette, ya en una etapa de mutua comprensión que rayaba en la telepatía profesional, habían estabilizado el menú en un delicado equilibrio entre la innovación impulsada por Remy y los pilares técnicos que Colette defendía con uñas y dientes. Linguini, al fin, se había liberado de la necesidad de autopromoción. Hablaba de la comida con una autoridad ganada, no prestada. Cuando los clientes elogiaban la complejidad de un caldo, él sonreía y mencionaba la importancia de la paciencia y el respeto por el tiempo, un guiño directo a las largas horas que Remy dedicaba a macerar y refinar sin que nadie lo viera. La colonia, bajo la supervisión de Django, había desarrollado un sistema casi industrial de obtención de provisiones, manteniendo la promesa de no molestar el interior del restaurante. Se habían convertido en los maestros invisibles del aprovisionamiento parisino, asegurando que las setas llegaran antes que la niebla de la mañana y que las hierbas fueran seleccionadas con una discriminación que superaba a muchos ayudantes humanos. Esta alianza, forjada en la necesidad y consolidada por el éxito de Remy, era un secreto bien guardado que aseguraba la calidad sin comprometer la fachada. En un gesto de profundo homenaje a su origen y a su mentor, Remy supervisó la creación de un pequeño rincón en el sótano del restaurante, una réplica diminuta pero perfecta de la cocina original de Gusteau, dedicada a la experimentación pura. Era su santuario privado, un lugar donde podía cocinar sin las implicaciones de la fama o la necesidad de agradar. Allí, acompañado solo por el silencio, Remy revisitaba los clásicos, destilando la esencia de la gastronomía francesa a su forma más pura, libre de la tiranía del plato servido. La última gran aparición pública de Remy ocurrió de manera indirecta. Un joven crítico, sucesor de la escuela de pensamiento de Ego, pero cargado de un cinismo moderno, visitó la guarnición buscando las grietas en su leyenda.
Linguini, confiado, le sirvió un plato sencillo. El crítico, buscando fallos en la simplicidad, se sintió frustrado hasta que, al final de la cena, encontró en el plato principal un detalle minúsculo, un sabor inesperado y sublime. Más tarde, en su reseña, el joven no escribió sobre la técnica o el servicio, sino sobre la sensación. Este lugar no solo sirve comida, sirve memoria. Hay una mano oculta aquí, una que no busca la fama, sino la verdad. Es la cocina más honesta de París, un acto de amor puro que trasciende la carne y el hueso. Remy leyó esa reseña, o más bien, Linguini se la leyó en voz alta, y sintió que su viaje había concluido. No había conquistado el mundo culinario, lo había reeducado. Con el asentimiento silencioso de Colette y Linguini, Remy se retiró paulatinamente de las tareas diarias, dejando su diario y sus conocimientos a su joven y apasionada colonia de aprendices roedores. Su legado no fue un restaurante dirigido por un ratón, sino un restaurante dirigido por una filosofía que trascendía la especie. La pasión, cuando es verdadera, siempre encontrará su camino hacia la mesa. El aroma de la guarnición se convirtió en el aroma de la aceptación. El retiro de Remy no fue un final abrupto, sino una transición natural, como la última nota prolongada de una sinfonía perfectamente ejecutada. Dejó atrás la luz de la cocina principal para instalarse en su pequeño reducto subterráneo, un espacio que se convirtió en su taller y su biblioteca personal. Allí, rodeado de bocetos de salsas y notas sobre la oxidación del sabor, pasaba sus días observando, más que participando. Su rol se había transformado de artista activo a filósofo consejero. Linguini y Colette entendieron instintivamente que la magia no podía ser forzada a replicarse, solo podía ser honrada. Implementaron lo que llamaron el ritual del gusto. Una vez a la semana, Colette preparaba una versión de un plato antiguo, guiada solo por su memoria y las anotaciones de Remy, para que Linguini lo degustara. Si Linguini lograba describir con precisión la intención emocional detrás del plato, el ritual era un éxito. Era un método lúdico para mantener viva la conexión con la sensibilidad de Remy, asegurando que la siguiente generación de cocineros no cayera en la trampa de la mera técnica sin alma. La nueva ola de cocineros que llegaba a la guarnición era consciente de que se unían a una leyenda. Muchos venían buscando el secreto, la prueba de la historia del roedor prodigio. Sin embargo, lo que encontraban era una disciplina implacable y un respeto profundo por la materia prima. Los que se quedaban eran aquellos que podían asimilar el ethos de Remy, que la cocina es un lenguaje universal que exige humildad. Los que esperaban encontrar un truco se marchaban decepcionados, incapaces de soportar la profundidad del compromiso requerido. Django, el pragmático, se había convertido en el historiador no oficial de la familia. A menudo reunía a los jóvenes roedores en las despensas secas y les contaba la épica de su hermano, no como una historia de éxito culinario, sino como una lección de supervivencia a través de la audacia. Les enseñaba que el mundo humano era vasto y peligroso, pero que la habilidad, si se maneja con inteligencia, puede crear nichos seguros incluso dentro del corazón del enemigo. El restaurante alcanzó una fama que ya no necesitaba publicidad. Era un destino. Los intelectuales, los artistas y aquellos cansados del artificio de la nueva cocina parisina acudían a la guarnición buscando esa cualidad esquiva, la autenticidad. Cada plato servido era una micro reafirmación de que la belleza se encuentra en la verdad del sabor, sin importar quién la haya descubierto. El final del ciclo para Remy fue tan discreto como su vida en el mundo humano. Una noche, mientras Linguini y Colette supervisaban el servicio, Remy se quedó dormido en su rincón del sótano, rodeado de sus notas. Cuando Linguini descendió a su encuentro, esperando el saludo habitual, solo encontró el cuerpo quieto y la pluma caída sobre un boceto a medio terminar de un plato nuevo, una sinfonía de texturas que nunca llegaría a ejecutarse. No hubo drama, solo una quietud profunda. Linguini y Colette entendieron. No hubo anuncio público. El secreto se mantuvo intacto, envuelto en la discreción que Remy siempre había valorado. La guarnición continuó operando, ahora bajo la tutela de Colette y la gerencia carismática de Linguini, quienes ejecutaban la visión de Remy con una devoción que rozaba lo sagrado.
El restaurante se convirtió en un monumento al genio, un lugar donde el plato más simple era tratado como una obra maestra, en honor al roedor que enseñó a París que cualquiera, verdaderamente cualquiera, puede cocinar. La desaparición de Remy no dejó un vacío, sino una resonancia, como el eco persistente de una nota musical perfecta. El legado de la guarnición no decayó, al contrario, se elevó a un estatus mítico, protegido por el silencio consciente de sus custodios. La ausencia física de Remy obligó a Linguini y Colette a internalizar su genio, haciendo que la filosofía del roedor se incrustara en su propia médula espinal culinaria. Colette, ahora la indiscutible chef de cuisine, asumió el papel de preservadora de la llama. Su rostro, marcado por las líneas de expresión de años de concentración y afecto contenido, se volvió aún más severo en el exterior, pero sus ojos irradiaban una profunda comprensión. Ella ya no buscaba la perfección humana, buscaba la verdad que Remy había destilado. Cuando un plato no alcanzaba el umbral emocional que Remy había establecido, ella lo desechaba con una frialdad implacable, enseñando a la nueva generación que la bonne cuisine era un acto de honestidad intelectual, no solo de habilidad técnica. Linguini, el rostro público y el puente con el mundo, se transformó en el narrador oficial de la historia, aunque siempre velada. Cuando los periodistas, siempre persistentes, intentaban desentrañar el misterio de su éxito continuo, él hablaba de inspiración profunda, de un espíritu de colaboración que había aprendido a invocar. Su carisma se había templado con la melancolía de una pérdida profunda, dándole una autenticidad que el éxito anterior nunca le había permitido tener. Había pasado de ser un hombre que temía ser descubierto a un hombre que protegía ferozmente un secreto sagrado. El tributo más emotivo venía del propio reino roedor. Django y la colonia, ahora bien establecidos, organizaron un ritual anual en el aniversario de la apertura de La Guarnición. No era una fiesta, sino una vigilia silenciosa en el sótano, donde proyectaban sobre una pared de piedra las ilustraciones del cuaderno de Remy. Los jóvenes roedores aprendían de las complejas anotaciones sobre la interacción entre ácido y grasa, no como una receta para el hurto, sino como un mapa para la creación artística. Django, al contar la historia, omitía los detalles del engaño inicial y se centraba en la valentía de Remy al exigir ser reconocido por su talento, no por su especie. Antonego, envejecido y visiblemente frágil, hizo su última aparición en La Guarnición durante una noche tranquila de invierno. Se sentó en su mesa habitual y pidió el ratatouille. Linguini, con manos firmes, lo sirvió personalmente. Ego comió lentamente, sus ojos fijos en el plato, reviviendo no solo la memoria de su infancia, sino el recuerdo de haber sido testigo del milagro. Al terminar, no pidió factura, simplemente asintió hacia la cocina, una despedida muda a la verdad que había permitido que se manifestara. La guarnición continuó, no como una réplica de lo que fue, sino como la encarnación de la lección final de Remy. La cocina no es una jerarquía de especies o talentos, sino un acto de amor compartido. El restaurante se convirtió en un legado vivo, un testimonio perpetuo de que las aspiraciones más puras pueden surgir de los lugares más oscuros y que la verdadera grandeza reside en aquellos que tienen el coraje de alimentar a otros, sin importar cómo se vean o de dónde vengan. El aroma de su cocina era el aroma de la aceptación incondicional. La influencia de La Guarnición se extendió lentamente a la esfera de la crítica gastronómica formal, aunque de manera indirecta y paradójica. Los jóvenes críticos, criados en la sombra de la leyenda de Ego y la reputación inexpugnable del restaurante, se sentían obligados a visitar el lugar, no con la intención de destronarlo, sino de descifrar su alquimia. Buscaban la técnica, la audacia, el truco, pero lo que encontraban era una serenidad operativa que desarmaba toda sospecha. Colette, al frente del frente de cocina, había perfeccionado el arte de la invisibilidad efectiva. Su liderazgo era tan absoluto y preciso que los comensales asumían que ella era el único genio necesario. Había adoptado las filosofías de Remy sobre el respeto al producto de una manera tan visceral que su autoridad se había vuelto incuestionable. Si un joven cocinero intentaba apurar un fondo, Colette lo detenía con una mirada que era a la vez decepción y advertencia, como si estuviera profanando un altar.
Ella había aprendido que la disciplina era el esqueleto que sostenía la belleza efímera del sabor. Linguini, ahora un hombre con canas significativas alrededor de las sienes, se había convertido en un orador fascinante sobre la filosofía del sabor. Hablaba en metáforas poéticas que, sin mencionar a Remy, encapsulaban su visión. La cocina es un diálogo entre lo que tienes y lo que sueñas. Nosotros solo nos aseguramos de que la respuesta del plato sea honesta. Su madurez le había otorgado una autoridad tranquila. Ya no temía el escrutinio, sino que lo abrazaba como parte del precio de operar una institución tan singular. Su afecto por Colette era palpable en cada intercambio profesional, un anclaje mutuo en un mundo de alta cocina volátil. La colonia, liderada por un Django cada vez más venerable, había establecido una especie de consejo de ancianos. Los jóvenes roedores, nacidos en la prosperidad relativa y la sombra protectora del restaurante, no conocían el hambre ni el miedo a los humanos. Ellos veían la historia de Remy como un mito fundacional, la prueba de que la inteligencia y el ingenio podían forjar una civilización funcional dentro de otra. Su trabajo se había vuelto menos sobre la supervivencia y más sobre la gestión de recursos, asegurando que la donación de restos fuera digna y que las alianzas con los proveedores más excéntricos se mantuvieran basadas en el respeto mutuo y no en la coerción. El último toque de resonancia para la leyenda llegó a través de la escritura. Un joven historiador gastronómico, fascinado por la consistencia inexplicable del restaurante a través de los años, publicó un ensayo especulativo sobre la escuela de La Guarnición. Describía el lugar como un centro de epifanía culinaria forzada, sugiriendo que el chef principal poseía una sensibilidad casi sobrenatural para armonizar sabores. Aunque el ensayo era erudito y nunca mencionaba ratas, capturaba la esencia de lo que Remy había logrado: forzar al mundo gastronómico a reconsiderar quién o qué podía ser un maestro. Remy, en su santuario subterráneo, era la imagen de la paz absoluta. Su mundo se había reducido a la textura de un pergamino viejo. El olor a tierra húmeda y el eco distante de los martillos de los utensilios sobre el mármol arriba. Había completado su obra. No había dejado un sucesor humano directo para su truco, sino una cultura de apertura mental. Su mayor triunfo no fue cocinar el plato perfecto, sino inspirar a dos humanos imperfectos a convertirse en guardianes excepcionales de una verdad inmensa. El arte, en su forma más pura, es un acto de fe que desafía toda lógica biológica. La cocina de La Guarnición ya no era solo comida, era la materialización de un sueño improbable que se había negado a morir. La esencia de Ratatouille reside en la subversión de las expectativas y la celebración del talento no convencional. La película nos sumerge en un París culinario que, si bien es el epítome de la sofisticación gastronómica, resulta ser un ambiente sumamente clasista y excluyente, especialmente para un roedor. Remy, nuestro protagonista, encarna la lucha universal del artista incomprendido. Su fascinación por el arte de cocinar no es una simple curiosidad, es una necesidad visceral, una sinestesia que lo hace percibir los sabores no solo en la lengua, sino también como colores y emociones. Este don lo separa de su comunidad, que se conforma con el carroñeo, y lo acerca peligrosamente al mundo humano, un entorno que lo ve instintivamente como una plaga. La introducción de Linguini es fundamental, pues actúa como el vehículo improbable para la realización del genio de Remy. Linguini, con su torpeza innata y su falta de pedigrí culinario, representa la antítesis del chef parisino idealizado. Es el cocinero mediocre que consigue un puesto por accidente. Un don nadie que, irónicamente, se convierte en la fachada de una superestrella. La dinámica entre ambos es una brillante alegoría de la simbiosis creativa. Remy aporta la visión, la técnica y el alma. Linguini proporciona el cuerpo y la aceptación social. Esta colaboración forzada, donde la comunicación se limita a gestos y el control físico, ilustra cómo el arte a menudo requiere sacrificios y adaptaciones incómodas para manifestarse en el mundo real. El antagonista principal, Skinner, personifica la tiranía del elitismo y la mediocridad autocomplaciente. Su obsesión por el legado de Auguste Gusteau y su incapacidad para innovar o reconocer el verdadero talento
demuestran que el respeto en la alta cocina a menudo se basa más en las apariencias y las licencias que en la habilidad real. Skinner representa la vieja guardia, aferrada a recetas y reglas, incapaz de ver que la verdadera grandeza, como la que encarnó Gusteau en vida, reside en atreverse a ser diferente. La figura de Auguste Gusteau, aunque ausente físicamente, domina la filosofía de la película. Su lema, "Cualquiera puede cocinar", es inicialmente interpretado como una promesa democrática, pero pronto se revela como una verdad más profunda y compleja. No significa que cualquiera pueda ser un chef famoso fácilmente, sino que el potencial creativo reside en todos, independientemente de su origen. Remy, un ratón, se convierte en la prueba viviente de esta máxima. Su aspiración no es solo sobrevivir, sino crear belleza y placer a través de la comida, un objetivo muy similar al que persiguen los grandes chefs en la vida real. Trascender la mera nutrición para ofrecer una experiencia. El clímax, con la visita del temido crítico Anton Ego, es el momento catártico. Ego es el guardián del canon, el juez cuyo veredicto puede elevar o destruir carreras. Su cinismo, profundamente arraigado por la decepción profesional y quizás una infancia solitaria, sugerida por su amor infantil por la cocina de su madre, lo convierte en el obstáculo más formidable. La elección de Remy de cocinar un humilde ratatouille, un plato asociado a la sencillez campesina, en lugar de un plato complejo y pretencioso, es un acto de valentía y honestidad artística. Al evocar el recuerdo de la infancia de Ego a través de un sabor tan fundamental, Remy no solo satisface al crítico, sino que lo obliga a confrontar la pureza de su propia pasión original. Es un triunfo de la autenticidad sobre la pretensión. Al final, aunque el éxito inmediato se desvanece cuando la verdad sobre Remy sale a la luz, el impacto perdura. La influencia de Remy y Linguini es tal que logran cambiar el panorama culinario de París, abriendo un nuevo bistró donde la meritocracia, impulsada por la visión del ratón, comienza a imponerse sobre la tradición sofocante. La película concluye reafirmando que el arte, en su forma más pura, es capaz de desarmar el prejuicio más arraigado, demostrando que el talento, como el buen sabor, no entiende de fronteras ni de especies. La belleza de la narración se encuentra en cómo cada personaje, incluso los secundarios, resuena con una faceta del mundo profesional. Colette Tattoo, por ejemplo, es el estudio de personajes sobre la resiliencia femenina en un campo dominado por hombres. Su brusquedad y disciplina implacable no son producto de la maldad, sino de una armadura forjada por años de lucha para ser tomada en serio. Ella es la prueba de que la excelencia requiere una devoción casi militar. Su trayectoria, marcada por el sacrificio de su vida personal por la cocina, contrasta con la ingenuidad inicial de Linguini, pero ambos encuentran un punto de unión en el respeto por el oficio, un respeto que Remy comprende intuitivamente. La conexión entre Colette y Remy es especialmente conmovedora. Ella es la primera humana, aparte de Linguini, que llega a apreciar las habilidades del roedor, no como una mascota, sino como un verdadero colega, aunque su reconocimiento tarde en materializarse por las barreras impuestas por la sociedad. El entorno familiar de Remy también añade una capa de conflicto dramático esencial. Su padre, Django, y su hermano, Emile, representan la voz de la tradición y el pragmatismo, el instinto de supervivencia frente al riesgo del sueño. Para Django, el mundo humano es inherentemente peligroso y la cocina un lugar de muerte. Esta oposición entre la seguridad del clan y la búsqueda individual de la trascendencia es un tema clásico. Remy no solo lucha contra el mundo exterior, sino que debe superar la desaprobación de su propia sangre para perseguir su visión. Su éxito final, al demostrar que el arte puede coexistir con la comunidad, al integrar a su familia en el nuevo restaurante, aunque sea sirviendo como el escuadrón de saneamiento, ofrece una resolución más matizada que un simple triunfo solitario. La arquitectura visual del filme refuerza el simbolismo temático. El restaurante Gusteau's, con su opulencia dorada y sus techos altos, parece un palacio inalcanzable para Remy, enfatizando la escala de su ambición. En contraste, el escondite de los ratones es funcional y terroso. Cuando Remy y Linguini se mueven por las paredes y techos de la cocina, la cámara nos ofrece una perspectiva única, transformando las herramientas cotidianas, ollas, cuchillos, fogones,
en obstáculos gigantes y peligros monumentales, subrayando la precariedad de su secreto y el esfuerzo hercúleo que requiere cada plato exitoso. La cocina misma se convierte en un campo de batalla sensorial, donde cada chisporroteo y cada vapor son parte integral de la sinfonía que Remy dirige. La música, compuesta por Thomas Newman, juega un papel crucial en elevar estas situaciones cotidianas a un nivel operístico. Los violines rápidos durante los momentos de pánico en la cocina o las melodías suaves y melancólicas durante los momentos de introspección de Remy funcionan casi como un narrador emocional adicional, guiando al espectador a sentir la tensión, el éxtasis de la creación y la dulzura del descubrimiento. El ratatouille, al final, no es solo comida. Es la cristalización de la filosofía de la película. Tomar algo simple y, a través de la pasión y la técnica, elevarlo a algo memorable y profundamente humano, demostrando que la verdadera grandeza reside en la ejecución honesta, sin importar quién sostenga la cuchara. La transformación de Ego tras probar el plato es el punto culminante de la introspección cinematográfica sobre la crítica y el arte. Su lamento final, en el que confiesa su temor de que la pérdida de la inocencia infantil en el gusto y la apreciación culinaria sea irreversible, es un eco de los propios miedos de Remy, el miedo a que su talento sea visto solo como una aberración y no como un don. Ego no solo se ve forzado a emitir una crítica positiva, lo cual es un acto de humildad profesional raramente visto, sino que se ve obligado a reevaluar su propia existencia basada en la destrucción de otros. Su posterior apoyo a la nueva empresa, el La Nouvelle Cuisine, es la aceptación de que el espíritu de Gusteau no estaba ligado a un solo lugar o linaje, sino al fuego creativo que reside en la novedad y la sorpresa. El manejo del secreto y la vulnerabilidad define la relación entre Remy y Linguini. Linguini, al principio un personaje pasivo y reactivo, se ve forzado a desarrollar una conciencia de sí mismo a medida que la mentira crece. Su lucha interna no es solo sobre mantener el engaño, sino sobre su identidad. ¿Es un chef o simplemente un títere? La revelación de la verdad a Colette y la posterior traición emocional que ella siente subraya la fragilidad de la confianza cuando se construye sobre una base tan improbable. Colette, habiendo admirado la tenacidad y el no rendirse que ella misma personifica, se siente doblemente traicionada por Linguini y por la burla implícita de que su arduo trabajo pudo ser replicado por un ratón. Su recuperación emocional solo llega cuando es testigo directo del control y la destreza de Remy, aceptando que el arte es más grande que el ego o la especie. El final, con la inauguración de La Nouvelle Cuisine, es un manifiesto sobre el cambio de paradigma. El restaurante no es solo un negocio, es un santuario de la meritocracia. La presencia de Django y Emile, aunque en roles marginales como el personal de limpieza, simboliza la reconciliación de Remy con su pasado. Ha logrado su sueño sin renunciar completamente a su familia. Simplemente ha expandido el concepto de lo que una familia culinaria puede ser. El éxito no es solo la aclamación de Ego, sino la creación de un espacio donde la pasión, Remy, la disciplina, Colette, y la oportunidad, Linguini, pueden converger, desafiando la rigidez de la tradición encarnada por Skinner, quien termina en el ostracismo, representando a todos aquellos que se aferran a un pasado que ya no es relevante. La película es, en última instancia, un elogio a la perspectiva, recordándonos que las mejores ideas pueden venir de los lugares más inesperados y que juzgar el recipiente es ignorar el tesoro que contiene. La persistencia de la película en explorar las implicaciones éticas del arte robado o mediado es sutil pero constante. Remy no es solo un chef, es un artista cuya obra es apropiada por Linguini, quien se convierte en su rostro público. Este fenómeno refleja dilemas contemporáneos sobre la autoría en industrias creativas, donde el talento crudo a menudo necesita de una plataforma socialmente aceptable para ser validado. Linguini aprende, a través de la presión, el verdadero significado de la responsabilidad que conlleva representar una visión ajena. Su crecimiento no se mide por sus habilidades para cocinar, que siguen siendo nulas sin Remy, sino por su capacidad para proteger y honrar el genio que manipula.
La tensión dramática se dispara cuando Linguini debe decidir si sacrificar su recién adquirida posición social y la admiración de Colette por revelar la verdad o continuar viviendo una mentira que, aunque exitosa, le roba la autenticidad. Esta encrucijada moral demuestra que el éxito sin integridad es fundamentalmente hueco, un concepto que resuena profundamente con las carreras de muchos artistas que alcanzan la fama a través de intermediarios o compromisos estilísticos. La película sugiere que el verdadero artista, como Remy, anhela el reconocimiento de su contribución, no solo el placer del acto creativo en sí. La cocina se convierte así en un campo de batalla donde la verdad se cocina a fuego lento, esperando el momento oportuno para servirse al público. La resolución de este conflicto de autoría llega de manera violenta y catártica durante la noche de la gran inauguración de la Nouvelle Cuisine, cuando Skinner y la inspectora de Sanidad irrumpen buscando exponer la farsa. Es en ese instante de máxima presión cuando Linguini, finalmente liberado de la carga del secreto, asume su rol, no como chef, sino como defensor del artista verdadero. Su confesión pública, aunque inicialmente resulta en el pánico generalizado y la evacuación del restaurante, es un acto de redención personal. Al exponer a Remy, Linguini se despoja de la gloria inmerecida y valida el genio del roedor ante el mundo, incluso si el mundo, representado por las autoridades sanitarias, responde con el instinto primario de exterminio. Este clímax refuerza el mensaje de que la aceptación radical del talento a menudo requiere un sacrificio inicial del orden establecido. El hecho de que Colette y los demás cocineros, tras un momento de duda y horror, elijan permanecer junto a Remy y Linguini es la verdadera victoria de la filosofía de Gusteau. Han aprendido a valorar la habilidad por encima de la forma. Han pasado de ser meros ejecutores de recetas a ser una comunidad unida por la pasión culinaria compartida, trascendiendo las barreras biológicas y sociales. La escena donde los ratones trabajan en perfecta sincronía con los humanos para preparar la comida durante la crisis es una metáfora visual poderosa de la integración y la colaboración utópica. La crítica de Anton Ego, publicada posteriormente, no es solo un elogio a un plato, sino una defensa del espíritu de la película. Ego articula cómo la cocina, cuando se ejecuta con honestidad y sin miedo a la simplicidad, se convierte en un lenguaje universal capaz de sanar heridas emocionales profundas y conectar a las personas a través del tiempo y la memoria. Él declara que, al final, el arte culinario no es una cuestión de reputación o de ingredientes exóticos, sino de la capacidad de sorprender y conmover. La admiración de Ego por Remy consolida el argumento de que el juicio debe recaer únicamente en el producto final, libre de prejuicios sobre quién o qué lo creó. El cierre con Remy mirando a través del cristal de su nuevo local, ya no como un intruso, sino como un pilar de la comunidad culinaria, sella el destino de la película como un cuento atemporal sobre la perseverancia del espíritu creativo frente a la adversidad institucionalizada. La conclusión de la película, con la apertura del nuevo bistró, la Nouvelle Cuisine, encapsula una victoria no solo culinaria, sino también filosófica. Este nuevo establecimiento no es simplemente un restaurante, es un manifiesto en funcionamiento contra el dogma culinario. El hecho de que Ego, el crítico más temido, se convierta en un inversor y defensor de este nuevo proyecto subraya la potencia transformadora del arte verdadero. Su participación valida que la excelencia puede surgir de donde menos se espera y que incluso los guardianes más estrictos de la tradición pueden ser conquistados por la innovación genuina. La estructura jerárquica del nuevo lugar, donde Colette es la chef ejecutiva, Linguini el rostro público y Remy el genio creativo oculto, es una solución pragmática y tierna al dilema de la autoría. Colette finalmente obtiene el reconocimiento por su maestría técnica, legitimada por el talento que ahora gestiona, mientras que Linguini acepta su rol de socio y mediador, lejos de la carga de ser un impostor. El regreso y la integración de la familia de Remy añaden una resonancia emocional importante al final. Django, que inicialmente temía la aniquilación en el mundo humano, observa a su hijo no solo sobrevivir, sino prosperar, creando un nicho seguro para toda la colonia de ratones dentro de los límites del nuevo restaurante.
Esta coexistencia armoniosa entre la naturaleza instintiva de los roedores, limpiando el local, como se sugiere, y el ambiente elevado de la alta cocina resuelve la tensión central de la película, la dicotomía entre instinto y aspiración. Remy demuestra que el origen no determina el destino. Se puede honrar la herencia, su familia, mientras se persigue una vocación que parece contradecirla. Este es un eco del ideal de Gusteau, la cocina como un arte que nutre tanto el cuerpo como el alma, y que es lo suficientemente vasta para albergar a todos los que la amen con devoción. La paleta de colores y el diseño sonoro continúan reforzando este mensaje hasta el último plano. El restaurante de Gusteau, con sus tonos rojizos y dorados, representaba un ideal casi monárquico, inalcanzable. La Nouvelle Cuisine, en cambio, parece más luminoso, quizás con toques de verde y blanco que sugieren frescura y limpieza, reflejando una transparencia que el antiguo establecimiento carecía. La música de Newman, al cerrar, se vuelve más serena y triunfal, subrayando que la verdadera recompensa no fue el aplauso inmediato de la multitud, sino la posibilidad continua de crear. Ratatouille se establece así no solo como una comedia animada, sino como una meditación profunda sobre el valor del artista marginado, la tiranía del elitismo y la belleza intrínseca que se esconde detrás de las apariencias más humildes. El legado duradero de Ratatouille se cimenta en su capacidad para utilizar el fantástico, un ratón cocinero, como vehículo para explorar verdades muy terrenales sobre la vocación y la crítica. La película sugiere que el verdadero arte reside en la pureza de la intención, un principio que se contrapone directamente a la mercantilización y la preservación del status quo, ejemplificados por Skinner. Skinner, con su enfoque en el marketing de la marca Gusteau y su insistencia en recetas infalibles y estandarizadas, simboliza el temor de la industria a la disrupción. Su fracaso no es por falta de oportunidades, sino por una miopía creativa. Ve la cocina como un negocio para asegurar su propia posición, no como una forma de expresión. Su caída, cuando es expuesto y arrestado, es el castigo simbólico impuesto al conformismo y la avaricia que intentan sofocar el talento emergente. La figura de Linguini, en particular su desarrollo emocional, merece un análisis más profundo en el contexto de la autoría. Inicialmente, Linguini es un lienzo en blanco, ansioso por complacer pero carente de chispa propia. La dependencia total de Remy lo convierte en un objeto de manipulación externa. Sin embargo, su acto final de confesión es su verdadera cocinada. Es el momento en que Linguini se forja una identidad al elegir la honestidad sobre la comodidad y la popularidad. Al perder el restaurante, gana su alma, permitiendo que Remy obtenga la única forma de reconocimiento que realmente importa: la aceptación de sus pares, Colette y los cocineros, y la validación de la verdad por parte del crítico más implacable. Linguini madura al comprender que ser el rostro no vale nada si el alma de la obra pertenece a otro. Su aceptación del rol de socio, en lugar de marioneta, marca su transición a un adulto funcional dentro del ecosistema creativo. La crítica de Ego, que se lee como un ensayo en sí mismo, cierra el círculo al confrontar la relación entre el consumidor y el creador. Al confesar que su cinismo provenía de un temor profundo a no poder volver a experimentar la emoción pura de su infancia, Ego humaniza al crítico. Ya no es un verdugo, sino un individuo vulnerable que anhela la conexión emocional que el arte, en su mejor expresión, puede ofrecer. El ratatouille funciona como un ancla emocional, un recordatorio de que detrás de cada plato sofisticado debe haber una emoción simple y honesta. Esta conexión con el pasado infantil es, irónicamente, lo que permite a Ego abrazar el futuro innovador propuesto por Remy. La película nos enseña que la crítica más valiosa no es la que destruye, sino la que es capaz de ser transformada por la obra que juzga, llevando al crítico a un nuevo nivel de apreciación y autoconocimiento. Su lucha interna no es solo sobre mantener el engaño, sino sobre su identidad. ¿Es un chef o simplemente un títere? La tensión dramática se dispara cuando Linguini debe decidir si sacrificar su recién adquirida posición social y la admiración de Colette por revelar la verdad, o continuar viviendo una mentira que, aunque exitosa, le roba la autenticidad.
Esta coexistencia armoniosa entre la naturaleza instintiva de los roedores y el ambiente elevado de la alta cocina resuelve la tensión central de la película, la dicotomía entre instinto y aspiración. Remy demuestra que el origen no determina el destino. Se puede honrar la herencia mientras se persigue una vocación que parece contradecirla. La Nouvelle Cuisine, en cambio, parece más luminoso, reflejando una transparencia que el antiguo establecimiento carecía. La subtrama del linaje de Gusteau, manejada por Skinner, revela la fragilidad de la fama construida sobre la mercadotecnia y el legado vacío. Skinner, obsesionado con el libro de recetas secretas y la posesión de la marca, representa a aquellos que valoran el capital simbólico por encima del espíritu creativo que lo generó. La revelación de que la descendencia de Gusteau es un niño pequeño, un secreto guardado por la antigua cocinera, Madame Fleur, introduce un elemento de ironía sobre la idea de la sangre azul en la cocina. La línea de sucesión legítima, que resulta ser efímera y sin interés por la cocina real, demuestra que el verdadero heredero del espíritu de Gusteau no es el pariente de sangre, sino el artista genuino, sin importar su procedencia, Remy. Este giro narrativo desmantela la noción de que el éxito debe seguir linajes preestablecidos, reforzando la idea de que el talento es una fuerza disruptiva que ignora las reglas de parentesco y herencia corporativa. La carrera de Skinner termina en la humillación total, despojado no solo de su posición, sino de su ilusión de controlar el legado, evidenciando que la autenticidad, tarde o temprano, siempre encontrará la manera de salir a la luz, incluso si debe ser rescatada por un ratón. La dinámica del peligro constante que enfrentan Remy y Linguini en la cocina, especialmente ante la inspección sanitaria, funciona como un metrónomo narrativo que acelera el pulso del espectador. Este peligro físico, la amenaza tangible de ser descubiertos como una plaga, es el contrapunto directo al peligro artístico que enfrenta Remy, el riesgo de que su talento sea ignorado o malinterpretado. La cocina, ese espacio sagrado de creación, se convierte en un campo minado donde cada movimiento debe ser calculado con precisión milimétrica. Las secuencias de acción en las que Remy debe sortear utensilios calientes, la vigilancia constante de Skinner y la torpeza de Linguini son coreografías de suspense que elevan el trabajo culinario a la categoría de acrobacia de alto riesgo. Es fascinante observar cómo la película dota a los ratones de una conciencia espacial y táctica que supera con creces a la de muchos humanos en ese mismo entorno, sugiriendo que la necesidad extrema agudiza el ingenio de maneras que el confort profesional tiende a adormecer. La relación entre Remy y su olfato, esa superpotencia sensorial, es tratada con una reverencia casi mística. El mundo de Remy no es simplemente de sabores, sino de una paleta cromática interna que solo él puede percibir. Cuando mezcla ingredientes, no sigue una receta escrita, traduce una visión interna de armonía y contraste de colores. Esta sinestesia creativa lo sitúa en la línea de los grandes innovadores artísticos, aquellos que perciben la realidad de una forma que el resto de la población no puede comprender hasta que el resultado final se manifiesta. Es el mismo impulso que llevó a pintores a romper con la academia, o a músicos a explorar nuevas escalas. Remy, al oler la podredumbre en el caldo de Linguini o la promesa en un trozo de queso olvidado, está decodificando el universo de una manera que lo hace inherentemente superior en su campo, aunque biológicamente inferior a los ojos de la sociedad. Finalmente, la lección implícita sobre la colaboración y el compañerismo, personificada en la hermandad improvisada entre Remy, Linguini y Colette, es lo que da calidez a la frialdad de la alta cocina. Colette, con su cicatriz y su dureza, es la guardiana de la tradición disciplinaria. Linguini, el corazón nervioso que aprende a confiar. Y Remy, el alma visionaria. Cuando el restaurante es salvado y se establece la nueva estructura, se reconoce que ningún genio puede florecer en aislamiento. La visión de Remy necesitaba la plataforma humana de Linguini y la rigurosa ejecución de Colette. Este trío dispar demuestra que la excelencia en cualquier campo competitivo rara vez es obra de un solo individuo.
sino el resultado de una red de talentos complementarios que logran superar sus diferencias inherentes en pos de un objetivo estético compartido. La película celebra la idea de que la verdadera cocina es un acto de generosidad compartida. La resonancia de Ratatouille se extiende más allá de la cocina, tocando temas profundos sobre la herencia y la identidad cultural, especialmente a través de la figura de Django, el padre de Remy. Django no es simplemente un padre preocupado, es el custodio de una tradición arraigada en la supervivencia cautelosa. Su visión del mundo está moldeada por generaciones de persecución y la necesidad de permanecer invisible. Para él, el sueño de Remy no es una ambición noble, sino una peligrosa desviación que pone en riesgo la seguridad del clan. Esta tensión entre la tradición segura y la innovación arriesgada es el corazón pulsante del conflicto familiar. La lucha de Remy por convencer a su padre de que la creatividad es una forma válida de existencia y no un mero capricho autodestructivo, refleja la lucha de cualquier individuo que intenta redefinir los límites impuestos por su entorno de origen. El momento en que Django finalmente acepta visitar el restaurante y presencia la maestría de su hijo, aunque brevemente, es un triunfo de la aceptación filial sobre el prejuicio instintivo. La arquitectura de la cocina de Gusteau, con su diseño ornamentado y casi barroco, simboliza la pesada carga de la historia culinaria parisina. Cada cucharón pulido y cada maceta de cobre parecen exigir reverencia, intimidando a cualquiera que no haya sido moldeado en ese molde. Cuando Remy opera bajo el sombrero de Linguini, el sombrero no solo oculta al ratón, sino que funciona como un dispositivo de camuflaje psicológico, permitiendo al espectador y a los personajes suspender su incredulidad ante lo imposible. La propia luz en la cocina cambia. Bajo el control de Remy, parece más clara, enfocada en el proceso y la pureza del producto, contrastando con las sombras conspirativas que dominaban las tramas de Skinner. La atención meticulosa al detalle en la representación de los ingredientes, desde la textura sedosa de una salsa reducida hasta el crujido de las verduras salteadas, es un tributo cinematográfico a la materialidad del arte culinario, haciendo que el espectador sienta el deseo de oler y saborear lo que está ocurriendo en pantalla. La figura de Gusteau, el fantasma culinario que solo Remy puede ver, actúa como un mentor platónico y una conciencia moral. Él no le dice a Remy cómo cocinar, simplemente le recuerda el potencial inherente en la audacia y la sencillez. Gusteau encarna la filosofía del arte sin concesiones, la creencia de que el impacto emocional de un plato es su única métrica de valor. Su presencia constante asegura que, incluso cuando Linguini está tentado por la fama fácil o Skinner intenta corromper la visión, el núcleo ético del proyecto se mantenga firme. Es a través del recuerdo de Gusteau que Remy encuentra la valentía para ejecutar el ratatouille, el plato que encapsula la humildad y la excelencia técnica simultáneamente. La película concluye, por lo tanto, que el verdadero mecenazgo y la guía artística provienen de la adhesión inquebrantable a los principios fundacionales de la pasión, un legado que ha sido transmitido, no por testamento o sangre, sino por una resonancia espiritual entre maestro y aprendiz, aunque uno de ellos sea un roedor. El contraste entre el miedo visceral de Django y la audacia poética de Remy se magnifica en la escena donde Remy finalmente logra integrar a su familia en el nuevo restaurante, pero en roles de mantenimiento. Este gesto no es una simple concesión, es una estrategia maestra de supervivencia y respeto. Django y Emile, relegados a las tareas de saneamiento, funcionan como el ancla terrenal que mantiene el sueño de Remy conectado a la realidad del clan. Su presencia, aunque discreta, ofrece a Django una prueba tangible de que el mundo humano puede ser tolerado, incluso aprovechado, sin necesidad de participar en su complejidad artística. La emoción de Django no es de triunfo explosivo, sino de un alivio silencioso y protector. Su hijo ha triunfado, pero lo ha hecho creando un perímetro seguro para los suyos, demostrando que la ambición no tiene por qué significar ostracismo. Este es el verdadero final feliz para los ratones, la supervivencia elegante y la prosperidad compartida, una visión mucho más rica que el mero reconocimiento crítico.
La disciplina férrea de Colette se revela como una cualidad esencial para la estabilidad del nuevo orden. Su admiración inicial por Linguini se basaba en el potencial que percibía, el fuego que ella misma tuvo que encender a base de esfuerzo extenuante. Al descubrir el engaño, su traición no es solo personal, sino ideológica. Ella temía que su sacrificio hubiera sido en vano si el talento podía ser simulado. Su reconciliación con Remy y Linguini se consolida cuando ella se convierte en la principal mediadora técnica. Colette, la mujer que luchó contra el patriarcado culinario, encuentra su máxima realización al dirigir un equipo donde la especie no importa, solo la habilidad. Su brusquedad inicial se suaviza en una firmeza protectora. Ella se convierte en la principal defensora de Remy ante la necesidad de mantener el secreto, entendiendo que la fragilidad del nuevo ecosistema requiere una vigilancia implacable. Su relación con Remy es simbiótica. Él le proporciona la chispa que ella admiraba, y ella le da la estructura y la profesionalidad que él no puede adquirir solo. La música de Thomas Newman, especialmente en los momentos de máxima tensión, emplea disonancias sutiles que reflejan la naturaleza antinatural de la colaboración humano-roedor. Los trinos agudos y las cuerdas tensas cuando Remy es casi descubierto no son solo música de suspenso. Son la banda sonora de la incomodidad social y biológica. Cuando la armonía se restablece, como en la preparación del ratatouille final, la música se vuelve cálida, casi pastoral, utilizando instrumentos de cuerdas suaves que sugieren una conexión orgánica y profunda, un eco del campo que Remy dejó atrás, ahora transformado en una celebración doméstica y sofisticada. Ratatouille utiliza el sonido para validar lo imposible, haciendo que el espectador sienta, más que piense, que esta unión improbable es, en el universo de la película, la única forma posible de alcanzar la verdadera grandeza. El concepto de puro se convierte en el hilo conductor filosófico que ata todos los arcos de personaje. Para Remy, lo puro reside en el ingrediente no adulterado y la intención no contaminada por la ambición personal de fama. Su arte es puramente sensorial y experimental. Para Linguini, la pureza se manifiesta en el acto de confesión, despojándose de la vanidad para salvar su relación con Colette y honrar a Remy. Su pureza es moral y se gana a través del sufrimiento de la mentira. Para Colette, la pureza se encuentra en el dominio absoluto de la técnica, la dedicación inquebrantable al oficio que nada puede desviar, ya sea el sexismo o la sorpresa de un genio animal. Ella persigue la pureza del savoir-faire. La relación de ego con su pasado, revelada a través de su crítica final, es quizás la exploración más compleja de la pureza. Su cinismo era una defensa contra la desilusión. Había buscado la emoción pura de la infancia, la inocencia gustativa, en cada plato de su adultez, solo para encontrar artificio y ego inflado. El ratatouille, un plato humilde, preparado por un nadie, un ratón, desmantela sus defensas porque su simplicidad y honestidad resonaban con la verdad olvidada de su propia infancia. La lágrima que derrama no es solo por el sabor, sino por el reconocimiento de que la pureza artística, que él creía extinta en el mundo de la alta cocina, seguía viva y se le había ofrecido en un plato sencillo. Su inversión en la Nouvelle Cuisine es un intento de financiar la permanencia de esa pureza en el futuro. Incluso la negligencia de Skinner y las autoridades sanitarias subraya este tema. Su enfoque estaba en las reglas, la apariencia y el beneficio, la antítesis de la pureza. Skinner buscaba la pureza del linaje, la marca Gusteau, mientras que la inspectora buscaba la pureza higiénica, ambas formas de ceguera que le impidieron ver el milagro creativo que ocurría a plena vista. La película sugiere que, a menudo, las estructuras rígidas de la ley, el negocio y la tradición son precisamente los filtros que oscurecen la visión y nos impiden apreciar el verdadero tesoro. El restaurante funciona porque, a pesar de estar regentado por una farsa, el arte que se servía era fundamentalmente puro, forzado a existir en la clandestinidad por un mundo que no estaba listo para recibirlo abiertamente. La dinámica final de la Nouvelle Cuisine, como microcosmos social y artístico, establece una jerarquía funcional basada en el mérito real, un ideal que Gusteau solo pudo predicar.
El nuevo espacio es notablemente menos opulento que el antiguo restaurante. Su brillo proviene de la eficiencia y la luz natural, simbolizando una transparencia recién adquirida. En este nuevo orden, Colette se erige como la figura de autoridad indiscutible en la ejecución. Su temperamento, antes impulsado por la necesidad de demostrarse en un mundo masculino, ahora se canaliza en la mentoría rigurosa. Ella no solo cocina, ella forma. Su trato hacia Remy es de respeto profesional, una camaradería forjada en la cumbre de la presión, donde su propia dedicación a la disciplina encuentra un par en la devoción instintiva del ratón. Colette ha aprendido que la verdadera fuerza de un líder no reside en imponer miedo, sino en facilitar la expresión del talento superior, incluso si ese talento requiere precauciones sanitarias extremas. Linguini, por su parte, ha asumido el papel del embajador, con una ligereza que antes le era ajena. El peso de la mentira ha sido reemplazado por la autenticidad de su apoyo. Ya no intenta emular la destreza que no posee. En cambio, utiliza su carisma y su voz para proteger el secreto operativo de Remy. Este rol requiere una sofisticación social que solo se aprende al caer y levantarse, entendiendo que el verdadero poder reside en la influencia mediada, no en la habilidad directa. Su relación con Colette se solidifica en la confianza mutua. Ella respeta su lealtad y él admira su destreza, creando una alianza romántica que es, ante todo, una sociedad profesional exitosa. El éxito de la colonia de ratones, operando en los sótanos y conductos del nuevo local, culmina la metáfora de la integración. Django observa a su clan no solo como supervivientes, sino como colaboradores esenciales que mantienen el santuario culinario libre de amenazas externas, tanto plagas como inspectores. Esta solución, donde los ratones mantienen la infraestructura higiénica mientras Remy innova, es un comentario brillante sobre la invisibilidad del trabajo esencial. La película concluye que la alta cultura, la alta cocina, no puede existir sin la funcionalidad básica y a menudo sucia que la sustenta. Remy ha logrado lo imposible: honrar su naturaleza sin renunciar a su arte, creando un ecosistema donde la necesidad de esconderse se transforma en una estrategia de nicho sostenible. Ratatouille es, en última instancia, una celebración de la adaptabilidad, demostrando que cuando el arte es lo suficientemente fuerte, forzará al mundo a crear un espacio para él, incluso si ese espacio tiene que ser construido en secreto, con la ayuda de una familia de roedores. Hola a todos y bienvenidos al canal Narrative Space. No olviden suscribirse y darle a me gusta al video. Hoy vamos a hablar de la película Ratatouille del año 2007. Desde las vastas y apacibles cocinas de la campiña francesa, donde el olfato es una brújula y el sabor una religión, emerge Remy, un joven roedor con un don desmedido y una ambición inusual. No solo comer, sino crear. Su pasión por la gastronomía no era un capricho, era una herencia silenciosa, nutrida por la admiración que sentía por el difunto Auguste Gusteau, cuyas palabras, grabadas en un libro de cocina como Evangelio, resonaban en su pequeña mente. Cualquiera puede cocinar. Este credo contradecía la realidad de su clan, para quienes la supervivencia se basaba en el sigilo y el hurto, no en la alquimia de los sabores. La vida de Remy dio un vuelco dramático al separarse de su familia, encontrando su camino, guiado por su instinto y el espíritu de Gusteau, hasta las bulliciosas calles de París. Allí, bajo el tejado del restaurante más prestigioso de la ciudad, la crème de la crème, el escenario de los sueños de Gusteau, Remy descubrió el caos. El restaurante, ahora bajo la dirección del frío y calculador Skinner, estaba en decadencia tras la muerte de su fundador. Fue en este turbulento ambiente donde Remy conoció a Alfredo Linguini, un joven torpe y sin experiencia alguna, contratado como fregador. Linguini, un alma noble pero inepta en los fogones, se convirtió en el vehículo involuntario de Remy. En una noche de pánico, al ver a Linguini arruinar una sopa, Remy intervino con una agilidad sorprendente, añadiendo especias y balanceando el caldo hasta convertirlo en una obra maestra involuntaria. Nació una asociación simbiótica. Linguini movía a los miembros y Remy, escondido bajo el gorro del cocinero, dirigía el baile culinario. El éxito fue meteórico.
La sopa se hizo legendaria, atrayendo la atención de la crítica más temida de París, Anton Ego. Ego, un hombre cuya crítica era tan afilada como un cuchillo de chef y cuya perspectiva pesimista sobre la cocina moderna rayaba en la melancolía, anunció una visita. La presión recayó sobre Linguini, quien, incapaz de replicar el milagro sin su pequeño socio, se enfrentaba a la ruina profesional. La relación entre el roedor y el humano se tensó bajo el peso del secreto. Linguini, al descubrir el verdadero alcance del talento de Remy, sintió el miedo del impostor y la tentación de tomar el crédito. Remy, por su parte, luchaba por el reconocimiento de su arte, no solo por la emoción de la creación, sino por la validación de su existencia en un mundo que lo veía como alimaña. El clímax llegó con la visita de Ego. Ante la inminente exposición del fraude y tras un conflicto donde Linguini revela el secreto ante todo el personal, la cocina se paraliza en incredulidad y rechazo. Remy, sin embargo, no se rindió. Recordando la filosofía de Gusteau y con el apoyo de Linguini, que finalmente aceptó su papel secundario, Remy tomó el control de los fogones. Para apaciguar la sed de autenticidad de Ego, Remy no cocinó un plato moderno, sino uno que resonara con la memoria pura. Un simple pero perfecto ratatouille. Al probar el plato, el estoico crítico fue transportado a su infancia, a la seguridad y el cariño de la cocina de su madre. Era un momento de profunda epifanía. Ego comprendió que la grandeza no reside en el nombre o el linaje, sino en la pureza de la intención. El precio de la verdad fue alto. El restaurante fue clausurado por la inspección sanitaria tras el descubrimiento de la colonia de ratas. Sin embargo, el impacto de Remy ya estaba hecho. Ego, en su reseña final, no solo alabó el ratatouille como la comida más conmovedora que jamás había degustado, sino que defendió la idea de que lo extraordinario puede surgir de los lugares más inesperados. Al final, el trío, Remy, Linguini y Colette, la chef que había guiado a Linguini, no pudieron restaurar el antiguo prestigio, pero fundaron un nuevo bistró más modesto, La Guarnición. En este nuevo espacio, libre de las pretensiones del viejo mundo, Remy finalmente cocinó abiertamente, no como una sombra, sino como el genio que era, demostrando que el talento, en su forma más pura, siempre encuentra la manera de alimentar el alma. La odisea de Remy no era solo un desafío a la naturaleza, era una batalla contra la incomprensión, especialmente la de su padre, Django, cuya vida se definía por la necesidad constante de engañar al sistema humano para sobrevivir. Ver a su hijo soñar con el refinamiento mientras él olfateaba sobras era una fuente de dolorosa frustración. Esta dualidad entre la necesidad y el deseo impregnaba cada acción de Remy. Cuando Linguini tropezó por primera vez en la cocina, con su torpeza desgarbada que parecía desafiar las leyes básicas de la coordinación, era evidente que no era el heredero secreto de Gusteau, como creía Skinner, quien, con su estatura menguada y su constante ceño fruncido, representaba la avaricia y el estancamiento creativo de la vieja guardia. Skinner no quería cocinar, quería poseer la marca Gusteau. La química entre Remy y Linguini, una vez superado el shock inicial del descubrimiento, se convirtió en un estudio fascinante sobre la colaboración forzada. Linguini era el cuerpo, lleno de inseguridades y un deseo desesperado de impresionar, sobre todo a Colette Tattoo. Colette, con su disciplina espartana forjada en la dureza de las cocinas profesionales, era la guardiana de las tradiciones técnicas de Gusteau. Ella veía en Linguini, al principio, solo a otro hombre que no tomaba en serio el sacrificio que requería la alta cocina. Su rigor era un muro que Remy, indirectamente, ayudó a derribar al infundirle a Linguini una sensibilidad que ni siquiera él sabía que poseía. A medida que los platos de Remy, ejecutados por Linguini, escalaban las listas de popularidad, la tensión crecía. El verdadero conflicto emocional no era solo la autoría, sino la identidad. Linguini empezó a saborear la fama, el respeto que antes le estaba vedado. Se volvió descuidado, impulsivo, casi olvidando que era un títere feliz bajo el control de un roedor brillante. El momento en que Linguini intenta cocinar solo, y el desastre subsiguiente, fue el punto de quiebre. La demostración palpable de que sin Remy, Linguini era solo ruido. La confrontación final, cuando Linguini revela la verdad a la brigada, un torrente de acusaciones y negaciones,
es el acto de desesperación de un hombre que prefiere la destrucción total a vivir una mentira parcial. El personal, hombres y mujeres que habían dedicado sus vidas a la rigidez de la cocina, no podían aceptar la realidad, que su éxito había sido orquestado por una plaga. Se marcharon, dejando a Linguini y Colette solos ante el desafío de Anton Ego. Ego, con su traje oscuro y su rostro siempre en penumbra, no era simplemente un crítico, era el guardián de la memoria gastronómica. Su mesa en el restaurante era un tribunal. El ratatouille que Remy preparó no fue solo una receta, fue un acto de humildad culinaria, una vuelta a lo simple que desarmó al hombre más cínico de París. Al comerlo, Ego no vio solo verduras cocidas, vio la vulnerabilidad de la infancia, un momento perdido donde la comida no era arte, sino amor incondicional. Su posterior crítica, escrita en un tono casi reverente, fue su propia redención, una admisión de que había juzgado la superficie y había fallado en buscar la verdad del corazón. El cierre del restaurante, aunque doloroso, fue una liberación. La inspección sanitaria, el inevitable regreso a la realidad de la coexistencia entre humanos y roedores, forzó una honestidad. En La Guarnición, ese pequeño bistró humilde, Remy no tuvo que esconderse. El aire ya no estaba cargado de miedo a ser descubierto, sino de la promesa de la excelencia compartida. Allí, rodeado por Colette, la maestra técnica, y Linguini, su amigo leal, Remy finalmente se convirtió en lo que siempre debió ser, un cocinero, cuyo legado no estaba escrito en la fama efímera, sino en el placer genuino que sus creaciones aportaban a cada comensal. La cámara de